Más de uno Cáceres. Vicente Pozas. Onda Cero. Hablando extremeño un ratito, cada 15 días se acerca a la radio. Daniel Gordo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí cada 15 días, cuando estamos de vagar, ¿no? Raceamos para aquí. Hay días mejores y días peores, que dice el otro, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal? Otros seguís, no paráis de trastear, como tú dices, ¿no? No paráis de organizar actividades. De hecho, bueno, fíjate, me comentabas tú a mí, una poetisa, una mujer además, creo que, bueno, no vivía ni siquiera en Extremadura, estuvo muchos años, creo que en Madrid, creo recordar de memoria, porque hace muchos años que no hablo con ella, pero que sí venía aquí, que era Luisa Durán. Llamaban la cigarra extremeña, era poetisa, como se quiera, y cada vez que publicaba un libro nos llamaba para que le hiciéramos un hueco en la radio. Te estoy hablando de finales de los 90, sí, fíjate. Claro, es como tantos extremeños y extremeñas que es como están fuera, pero saben que como que quieren volver a morir, ¿no? Que quieren volver a... Porque dice la raíz, dice, somos como una encina que tenemos las raíces por aquí y sabemos que tenemos que volver a morir. Pegamos toda la vida por ahí fuera y al final venimos a morir. Claro. Y sí, nos dejó hace 6 meses, en abril. Creo Eso te iba a decir, murió hace poco. Sí. Y bueno, pues igual que el año pasado, en Ceclavín hicimos el primer día de las letras extremeñas dedicado a Elisa Herrero Uceda. Sí. Pues este año pues nos toca irnos a Logrosán. A su pueblo. Sí. A hacer este segundo día de las letras extremeñas, que como ya te comentaba el año pasado, pues es esto, ¿no? Es decir, igual que se hace en Galicia, es un día que se dedica a gente que ha puesto en valor el emplear estas lenguas que no se estudian, que no se aprenden en la escuela, sino que se aprenden en casa, se aprenden de tus abuelos, de tus padres, de tu madre, y para ponerlas en valor, ¿no? Entonces, en este caso, Luisa Durán, la cigarra extremeña, pues tiene bastante obra escrita en extremeña, además un extremeño bastante interesante, bastante bueno, sobre todo por la zona en la que está, ¿no? Ahí en Logrosán, que se supone que de esa zona ahí nunca se ha hablado ni nunca nada, ¿no? Pues es cierto, no he escuchado, no es precisamente todo lo que ahora llamamos geoparque, casi Jara, ¿no? Donde se escuche hablar en la Jara de arriba, porque están más cerca de Castilla-La Mancha que de Extremadura. De hecho, no ven la televisión extremeña, que esto siempre me lo recuerda algún alcalde de la zona. Creo que ahora ya sí, ¿eh? Sí, pero fíjate que cuando hemos ido a hacer algún programa y me decía, claro, que para ellos evidentemente está más cerca, por ejemplo, Talavera de la Reina, que Baja de Madrid, o sea, todo el zona. Pero bueno, seguramente si en mi biblioteca pusiese a rebuscar, aparecería alguno de los libros de Luisa Durán. Que pasó por esta casa, además. Recuerdo al menos un par de veces, ¿no? Tengo la memoria no porque fuese una vez, sino porque es cierto que escribió, no sé cuántos libros tiene, pero tiene más de uno, y vino más de una vez aquí a la radio, algunas veces por teléfono porque ella estaba fuera. Sí. Y creo que una vez además estuvo aquí también porque estaba haciendo, bueno, pues esa campaña de promoción, ¿no? Que hacen los grandes escritores. Claro, bueno, por desgracia, al final somos un poco así, ¿no? Como género humano, es decir, que es cuando alguien falta, es cuando nos ponemos precisamente al loco de la colina, a Jesús Quintero, ¿no? Sí. Que es como hacemos ahora aquí vamos a recordar, ¿no? Entonces, bueno, mira, ya tienes una buena ocasión para desempolvar, para ver qué tienes por ahí seguramente, ¿no? Y además buscáramos en el archivo en alguno, porque yo guardo parte de mi archivo quiero decir sonoro, ¿no? Pero claro, es una locura, porque además no está evidentemente ordenado, ¿no? Claro. No, merecería los libros, ¿eh? O sea, y libros seguramente haya, sí, seguramente. Vamos, tengo un apartado solo de poesía, que es un gran apartado, donde hay poesía y estará alguno de sus Mira, libros, ¿no? tengo por aquí un cacho poema, ¿quieres? ¿Vale? Que se dice feria en el pueblo, feria en el pueblo. Sí. Y dice, Mayri, qué ganinas tengo, que otra vez vuelvan las ferias. Y puede irme para el pueblo, a di que la cosa buena. Que esto siempre nada más con cabras ovejas, corriéndome todos los montes, quipando sol y conejas. Con lo lindo que es aquello, buen joropeo se pasa. Por las mozas se acicalan todas dendí la mañana. Acuden los folasteros, hartan a toda la praza, con cacacho de capaini, golosina y dulzaina. A luego la procesión, con esa virgen tan guapa. Todito el pueblo va detrás, con cantar y alabancia. Cuela primero el alcalde, concejales y los guardias, serenos, municipales, de músicos una banda. Qué trumpicio pa' allí se enlía, en cuantica llega la noche. Y principia el bailoteo, la risotá, el jolgorio. Hasta que no canta el gallo, nadie se recoja a casa.
Los mozos van a rondar de las mozas a las ventanas. Yo también rondé una moza, hija de la tía Juana, y que al pairi le dicen tuerto, pues tienen ojos de falta. Mairi cogaño me vuelvo, pa' ver cocinas tan guapas, que en las esas no diquelo, bailoteo ni jarana. Sí, sí. ¿De dónde le venía esta afición? ¿Lo sabéis? ¿Conocéis un poco? En este homenaje vais a contar un poco la historia de... Sí, hay compañeros que han buceado más en la obra y que nos lo contarán este sábado, ¿no? Que han hecho una retrospectiva, sí. Exactamente, sí. Digo, la palabra no me sale, sí. Porque no recuerdo, ¿vale? Te digo que sé que estaba fuera, eso sí me acuerdo, está fuera, imagino que con muchos extremeños por motivos de Pero trabajo. pasa, por ejemplo, con los nietos de Chamizo, los nietos de Gabriel y Galán. O sea, están por ahí, pero están, o sea, no hay ni uno en Extremadura, está todo el mundo desperdigado, ¿no? Es decir, fuera de Extremadura, ¿no? Y cuando hay algún evento, alguna cosa de estas, y les llamas, te dice, pues yo vivo en Benicarló, vivo en Vigo, vivo en cualquier sitio, ¿no? ¿Sabes? Que me decía, el Día de las Letras Extremeñas, el 15 de octubre. ¿Lo hacéis siempre el día 15? No, o sea, todavía no hemos llegado a, bueno, es el segundo, ¿no? A dejar un día de... Claro, es decir, por ejemplo, ¿no? Decir, sabes que en Galicia es el 17 de mayo, espero no equivocarme, como mitad gallego, que soy ahora, sí, el 17 de mayo creo que fue el día que publicó Rosalía de Castro los cantares galegos. Sí. Claro, entonces ahí se ha quedado, ¿no? Y entonces, claro, ¿pero por qué? Porque igual llevan 60 ediciones, ¿no? Entonces han llegado a ese pozo de que ya no tienen que decir ni la edición que es el día de la letra, ya no tienen que decir el segundo, el cuarto o el vigésimo. Es el día de la letra. Es el día de la letra gallega y es una cosa que está arraigada en la sociedad, que incluso bancos o emisoras o sea, la sociedad civil en general hace campañas y hace cosas por este día, ¿no? Habéis pensado una fecha, seguro, ¿no? Que fuera. Al principio, precisamente, el año pasado, fue el 7 de noviembre, que fue cuando fue el día que nació Chamizo y es el día que nació también Elisa Herrero. Sí. El año pasado, o sea, pero luego se tuvo que posponer, era el 2020, se pospuso por el coronavirus. Por el tema de la pandemia, sí. Entonces, bueno, a lo mejor también es más interesante caminar, dar a conocer escritores y escritoras en este caso, en lengua vernácula, en lengua extremeña, y ya habrá tiempo de, ¿no? Es decir, porque también hay que contar con la flexibilidad de la disponibilidad de los ayuntamientos, entonces... A lo mejor querer ¿cómo se dice? Querer fijar un día así ya, porque sí. Sería lo suyo, ¿no? De todas formas sería lo suyo. Pero bueno, para eso, como diciendo, esas cosas llegan, ¿no? Es decir, en vez de decir, vamos a preocuparnos porque llegue, ¿no? Y ya... De todas formas, hay muchas actividades que a lo mejor dices, bueno, pues se celebra el 7 de octubre, el Día de la Letra Extremeña, y los actos se van a ese fin de semana más cercano porque con motivo del Día de las Letras Extremeñas. Sí, no pasa nada, ¿no? Quiero decir que siempre se hace. Claro. O ahí en el día que toca o en el día más cercano, ¿no? Esto te permite recordar el día que es y luego, bueno, pues hablar de las actividades de los días siguientes. No estaría malo, ¿no? Pero bueno, habría que institucionalizar, primero convencer a quienes tienen que organizarlo que hay letras extremeñas, que eso creo que sí están convencidos. Claro. Y luego institucionalizarlo, claro. Claro, también de cara adentro, ¿no? Porque al final esto es un punto de encuentro, también el objetivo es que sea un punto de encuentro de escritores, o sea, y escritoras que no somos, bueno, yo no, me he incluido por la parte que me toca, pero en realidad no soy escritor, o sea, no soy, ¿cómo se dice?, literato ni nada de esto. Sí. Pero me refiero a que también tiene que ser un punto de encuentro de toda la gente que escribe, para que haya más gente que escriba, ¿no? Igual que hicimos en Teclavín un certamen literario y demás, o sea, un concurso, y estamos trabajando en poner en marcha otro. Esto, es decir, el que tome conciencia como colectivo, ¿no? Es decir, igual que hicieron en Galicia, ¿no? Que hacen en Asturias, también tienen la Semana de las Letras Asturianas. Es decir, oye, esto es algo que nos compete a todos. Es decir, en vez de seguir publicando cada uno nuestro librino por ahí, ¿no? Como que los hay, ¿no? Conocer a alguno, ¿no? Es decir, y decir, oye, esto nos compete a todos, entonces si entre todos nos juntamos, como cualquier asociación de escritores, como cualquier colectivo que se asocia, es decir, para defender su colectivo, es decir, ¿cómo hacemos para ponerlo en valor? Para que la gente, para que sea un sector cultural más o un sector editorial más, porque al final en sitios como en Asturias o en Galicia forma parte de un PIB, o sea, forma parte también de la economía de un sector editorial, de un sector cultural, ¿no? Ya, lo que pasa es que volvemos otra vez a establecer esa diferencia en la que tanto existe. Parece que a lo mejor uno puede ser pesado, pero en Galicia una editorial que publique en galego es un marchamo de calidad. Es decir, esto significa que tiene un arraigo a la tierra
y que promociona esa cultura gallega a través de las letras, de la literatura, no solo de Rosalía de Castro, sino que imagino de muchos autores contemporáneos. Aquí que yo recuerde no hay ninguna editorial extremeña ni de las pequeñas que dedique, digamos, una colección a letras extremeñas. Casi todos los libros que conozco que están escritos en esta lengua vernácula extremeña, en castúo, son ediciones propias de autor. Claro, bueno, pero por algo se empieza, ¿no? O sea, es decir, hay que empezar. O sea, a lo mejor también es esto, es decir, también nos hemos acostumbrado a que, como diciendo, si no lo hacen las instituciones, no lo hago, y al final no lo hace nadie, ¿no? No instituciones. Hay editoriales privadas y pequeñas, ¿no? Claro, pero no igual, tienen ninguno. Seguramente si yo se lo propusiese, le dijera, pero esto es muy raro. Pero porque se rigen por criterios lógicamente, de rentabilidad, ¿no? Entonces, eso es un trabajo, es decir, cuando hemos estado en Navarra, ¿no? O nos decía, dice, a ver, ¿qué os pensáis? Que el vasco hace 60 o 70 años estaba desaparecido. Pasa que hubo gente que contra toda lógica se puso a ponerlo en pie, ¿no? Entonces, eso también forma parte. Bueno, sí que es verdad, voy a decirlo, que Diputación de Badajoz, que sí nos dijo que aparte del proyecto este así, dice, oye, vamos a ir viendo, vamos a lanzar esto, pero de paso tenemos también nuestro servicio de publicaciones, ¿no? Entonces, son libros son libros que no vais a poder vender, pero como el objetivo primero es difundir, eso es. Digo, pues perfecto. Digo, de eso se trata, ¿no? Claro, se trata además porque cuando lo cogen una institución provincial como una diputación, pues luego lo difunde a través de bibliotecas, colegios, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Tiene sus canales de distribución, ¿no? Entonces, igual que se publican de otras temáticas, ¿no? Porque es eso, es decir, el catálogo de actividades o de que fomenta Diputación es amplísimo, ¿no? Entonces, era como una... Es decir, ahora que ya hemos empezado a caminar con Diputación de Badajoz, dice, ¿y cómo es posible que todavía no estuviera, no? Es decir, con la cantidad la cantidad de gama de actividades culturales y sectores que cubre, y dice, pues claro, si es que tenía que ser lo normal, ¿no? Entonces, caminamos hacia esa normalización de algo que parece que tenía que ser muy seguramente normal. En la mayoría de las bibliotecas, no voy a decir de Extremadura, sino de España, pues las letras de Gabriel y Galán, de la colección austral, aquella mítica que teníamos todos en casa. Nadie le extrañaba que se hubiera publicado un libro en Castúo, o el de Chamizo, ¿no? Pero seguramente ahora resultaría más grado. Ya te digo, seguramente me pondrían alguna cara rara si todos los amigos con los que yo habitualmente comparto ratos de radio les dijese, ¿por qué no hacéis una sección de publicaciones que las hay, que las hay? Sin embargo, o sea, por ejemplo, a nivel municipal, o sea, en Llerena o en Zarza la Mayor, o ahora en Santo de Mimona o en Almendralejo, que son las últimas charlas que hemos estado haciendo, ya nos han dicho los ayuntamientos que quieren poner una sección dentro de la biblioteca. Y dice, a ver, decidnos vosotros los libros que tenemos que comprar porque estamos un poco perdidos. Y digo, para eso estamos también, no pasa nada. Es decir, estamos haciendo el top 10 de obras que tienes que tener en la biblioteca también en fala y en portugués, ¿no? Para coger un poco, es decir, para no meterlo solo en el extremeño. Y eso, esa recepción que tiene en los pueblos de precisamente la charla de Santo de Maimona. Se pinchó la rueda del coche llegando y la crónica del periodista del Hoy, venga, voy a hacer aquí una cuña del Hoy, ¿sabes? Esta sección local que tiene, fue como la noticia, la crónica que hizo de la charla del Santo de Maimona, la puso en el título en extremeño, ¿no? Dice, Abate no llega el Pal Raol por un pinchacino en el cochecino. O sea, puso ahí el titular y digo, mira, cómo ha calado de que el título, de que el propio... O sea, fíjate dónde está, ¿no? Santo Maimona, que es como igual, ¿no? Entonces estamos como ahí rompiendo y gente dice, claro, dice, aquí... mujeres que salieron a recitar los poemas, lo que decías tú, ¿no? Es decir, que están grabados ahí en el... ¿Puedo salir a recitarlo? Claro, pues todo ese trabajo antes que se pierda esa memoria oral que existe todavía, esa biblioteca oral que tenemos y que lo perdamos los mayores, esa labor que os está tocando a vosotros en ese trabajo de campo, de a lo mejor el trabajo más sucio o más agradecido, no lo sé, porque vendrá alguien seguramente dentro de unos años a recoger toda a mí es que claro, es que lo digo, a mí es que porque a lo mejor hay que decir, y ahora tienes que ir hasta ahí y digo, es que a mí me gusta, o sea, no sé si lo creéis o no, digo, o sea, es que a mí me reconforta el ver las caras de la gente, la ilusión de recuperar o de decir o de quitarse esa... Que parece a veces que dicen, no, eso no, digo, 21 días lo ves, vas a ver gente quitándose ese complejo, esa vergüenza o esa liberación, casi te diría, ¿no? Decir, de gente decir, entonces lo puedo decir así, entonces, claro, es que a mí me habían dicho, yo me quedaba callado, yo no era capaz de decir nada, ¿no? Hables mal, eso es lo de siempre. Daniel Gordo Orsec, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte. Hablando extremeño un ratito, como siempre. Palrando extremeño un ratino, muy bien. Escuchas Onda Cero Cáceres,